Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, este efectivamente es un tema bastante complejo porque se puede entender perfecto los reclamos, las reivindicaciones, donde uno se pare, entiende el argumento de cada uno de los actores. Ahora, si en definitiva no se va a llegar al 6 y van a continuar las movilizaciones y los paros y las ocupaciones, cuando termine el año, se habrá estudiado y aprendido muy poco. Entonces ahí digo, bueno, ¿y quién se llenó la boca con la educación es la prioridad si en definitiva hemos atentado contra ella? Eso sí se toma ¿Cómo como se válido, hace? Eso sí se toma como válido el argumento del 6%. Si ese razonamiento tuyo, digamos, tiene como premisa aceptar que el famoso 6% es la panacea. Bueno, según el reclamo del sindicato, de los sindicatos. A ver, pero el reclamo de un porcentaje fijo del presupuesto, del presupuesto, que en definitiva está vinculado a la evolución de la economía, ¿es un reclamo engañoso? Yo me pregunto, ¿y qué pasa? ¿Tan engañoso como fue la promesa en campaña electoral, entonces? Engañoso en cuanto a los resultados finales y en cuanto a la efectividad. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a pasar? Yo entiendo. Y si llegas al 6 y no cambia nada, ¿qué? Es mucho peor, es mucho peor. Es mucho peor. Si el presupuesto está vinculado al comportamiento de la economía, del Producto Bruto. Por ejemplo, ya sabemos que este año seguramente haya 1.000 millones de dólares menos de Producto Bruto por el problema de la agricultura, sobre todo con la soja. Bueno, cuando baje, que va a bajar el Producto Bruto y por lo tanto el impacto en el presupuesto, va a bajar también al 6%. Entonces, ¿qué sentido tiene plantear como reivindicación un porcentaje fijo cuando ese porcentaje puede bajar? ¿Van a aceptar una rebaja de sueldo cuando ese 6% implique que si el 6 de 100, después el 6 de 90, implica rebajar el sueldo? De todas maneras, no te olvides, Graciano, que de todas maneras, más allá del 6, ellos lo que sienten es que la educación no está en prioridades. Pero que se está reclamando no es un porcentaje, es la importancia. Bien, a ver, es todo muy debatible, está clarísimo. A ver, Ligia. Vos preguntabas en manos de quién está entonces la responsabilidad del tema de defender la educación. Claro. Y los que tienen todo en la mano para defenderla y para darle presupuesto son los políticos, o sea, es el gobierno. Porque de cualquier manera los sindicatos reclaman, por supuesto, pero los que tienen las herramientas en la mano, y durante 3 periodos de gobierno con mayoría absoluta hasta en el Parlamento, para votar una rendición de cuentas y un presupuesto digno, es el gobierno. Por ellos pasa la responsabilidad. Está clarísimo, pero también hay un diálogo como de locos, porque si desde el gobierno te dicen no podemos, si no les crees más, no los votes más. Ahora, si los votaste y te dicen un dato y no les crees, ¿hasta cuándo se va a seguir haciendo paros? Porque ya no es responsabilidad de los sindicatos si no hay educación en este país. Pero no tiene, porque la voluntad tiene que ver con la voluntad política. Y además hablábamos de la inversión en educación. Alfredo hablaba de la inversión que se ha hecho. Hace un par de semanas se incendiaron contenedores que funcionaban como aulas en un liceo. O sea, ¿eso es la inversión en edilicia que se ha hecho, por ejemplo, en la educación, en secundaria? ¿Contenedores? Y en realidad, cuando hablamos de los porcentajes de educación que se han aumentado, sí, pero dentro del porcentaje de educación está la educación policial. El plan Ceibal, que en los hechos no ha servido para nada, porque necesitamos... No, para nada. No, realmente, yo prefiero que se inviertan en libros y en los salarios de los docentes y en recursos y elementos para trabajar con esos niños y no las ceibalitas, que la mitad de las veces anda a ver a una escuela a ver la conexión que tienen, si realmente los profesores y los maestros se pueden conectar todos los días al plan Ceibal o a Gurí para pasar siquiera la lista. ¿Lo pueden hacer? El plan Ceibal en realidad en los hechos no ha servido para mejorar la educación realmente. Bien, a ver, desde el sindicato, ¿no? CNT, ¿hasta dónde de verdad se puede? Por más que les asista la razón, aunque sea debatible depende de dónde se miren las cosas, aun cuando hubiera consenso en que les asiste la razón, si no se larga ese 6% y se siguen haciendo paros, de verdad no hay un punto en el que hay que pararse y decir, bueno, a ver, en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Sí, eso o siempre va a ser legítimo. Eso es la negociación colectiva. Cuando un sindicato va con una plataforma, en este caso hablemos del 6%, que fue una promesa, se discute en qué sectores puede mejorar en la educación, en qué sectores se va a destinar más recursos. No es simplemente el 6% para la educación y es el único punto, sino que se desglosa en una serie de subpuntos que tienen que ver con infraestructura, con presupuesto, con cantidad de trabajadores, con los aumentos de salario. El 6% no es el aumento de salario de los docentes. La mayoría de los conflictos y movilizaciones que terminan también con estas ocupaciones, la mayoría, los docentes lo están llevando adelante por las condiciones en las que
que les toca trabajar, que no son para ellos, sino que es para el conjunto de los estudiantes, que muchas veces no prestan atención de clase porque pasan frío, que no quieren ir porque a veces si están mal tienen que ir a se van para la casa directamente para ir al baño y dejan el liceo. Entonces hay toda una serie de... Ahora también viste que está incluida la licencia sindical en estos reclamos, ¿no? Algo no respetado. Sí. Bien. Tampoco está en derecho relacionado a la educación. No, tiene que ver con todo. Sino el movimiento sindical en general. Entonces, tiene que ver estas movilizaciones, las distintas, más allá de que cada sindicato resolverá qué entiende. Hay colectivos de maestros que han entendido una forma de llevar adelante los reclamos, hay otro colectivo que... Pero ayer lo decía bien Fernando Pereira, el presidente de la Central. Los otros proyectos educativos que tanto se habla, EDUI 21, todo lo demás, ¿se puede financiar con el 5% del presupuesto o precisa un 10% del presupuesto? Entonces, pero es el tema hoy. Hoy es otro el gobierno con otro programa de educación. Así que, ¿para qué pensar en eso si tenemos que analizar esto? Entonces, yo quiero hablar. José Luis, a ver. Bueno, ¿de verdad nos queremos creer o generalizar de que la educación se está dando en contenedores? Me parece que generalizarlo de esa manera no nos lleva a tratar de concretar y trabajar en que efectivamente el presupuesto se aplique en lo que se tiene que aplicar y además partir de la base de que cuando vos haces una inversión sobre algo que no tenías, que es cero y que después además tenés que mantenerlo, seguramente todo eso que significa el cimiento es lo que no se ve de una construcción. Muchas veces es lo más caro. Cuando vos haces los cimientos es lo más caro. Durante mucho tiempo en este país no se invirtió, esa es la realidad. Entonces, no es posible no decirle a la gente que no hay más de 40 liceos nuevos en todo el país. No es posible no decir eso. No es posible pensar que no es en vano que cuando los gurises, por ejemplo, se van a la NASA y traen premios del liceo público, es porque de alguna manera también tienen la ceibalita en el aula, pero también la tienen en la casa. Y también hoy están pensando en la robótica y están pensando en programar. Entonces, mientras no cambiemos el chip, esa cabeza de decir, no, en realidad... que sin dudas tenemos que pelear por el sector. ¿Están yendo demasiado lejos los sindicatos en este reclamo, te parece? No, yo creo que no. Yo creo que el sindicato está haciendo lo que tiene que hacer, que es reclamar, y si podemos llegar al 10% de un presupuesto para la educación, me parece que es lo que nos va a permitir no tener quizás hasta ejércitos o pretender tener ejércitos en las calles y tener más cárceles. Yo prefiero que se construyan mucho más liceos, obviamente, y eso supone presupuesto. Pero digamos, también hay que ser conscientes de la etapa que estás pasando presupuestalmente en el país. Me parece que de todas maneras los sindicatos, la función es esa y la negociación colectiva es el arma fundamental para que se puedan lograr cosas. Bien. A mí hay una cosa que dijo Alfredo hoy que me parece interesante y tiene que ver con las instancias de diálogo, ¿no? Es histórico, así ha sido siempre y está bien que así sea. Cuando se llegan a estas instancias, en donde se producen las movilizaciones, porque son los escenarios para que cada uno logre más de sus reivindicaciones. En todo caso, también se sabe que para que alguien gane, no tiene que ganar todo. Eso también se sabe, ¿verdad? Nunca gana todo el Estado representado por el gobierno, nunca ganan los trabajadores todo, nunca ganan los empresarios. Cada uno sabe que en cualquier negociación de cualquier tipo, algo tiene que ceder, algo tiene que perder. Pero para que se dé eso, tiene que funcionar la política. Y en este asunto me parece que está fallando la política, porque más allá de que yo soy muy hipercrítico en general de cómo actúan los sindicatos de la educación, yo creo que les asiste la razón cuando advierten que no hay escenario de hacer política, de negociar. Y eso sí corresponde que se reivindique, porque si no hay mesa, no hay diálogo. Y si no hay diálogo, vuelvo, y es mi obsesión, pierden los más pobres. Bien, Alfredo, y cerramos este tema que tenemos que pasar al siguiente. ¿Sí? Me sale el oficialista de adentro. Que me critiquen el plan Ceibal es como que me critiquen el invento de la rueda. No me embrome. Sí. A los gurises le dimos un idioma. Y le dimos la igualdad a todos los gurises del Uruguay en edad escolar y los del Tosca de Caraguatá y los del Liceo del Tala, por dos ejemplos que son en los últimos tiempos, que ganaron premios en varios lados, son generación Ceibal. O sea que el Ceibal no me lo cuestionen porque me parece que es realmente ser muy cuadrado. Segundo, sí, hay vacas sagradas. Se ha vuelto una vaca sagrada. Es un idioma, le dimos un idioma nuevo a los gurises, a todos los uruguayos, a todos los pibes. Perdón, que faltó mucho. Por supuesto, pero que le dimos un idioma, Eso es indiscutible. Lo de los contenedores está muy mal para el liceo, pero son bárbaros para las casas en Carrasco, que son todas, o en Punta del Este, el balneario, que son todas con contenedores. No me embromen, los contenedores son algo circunstancial, no son todos los liceos que son contenedores, y hay muchos liceos, como recién dijo José Luis, más de 40 liceos nuevos construidos. Que falta muchísimo más, por supuesto. Y EDUI 21, no sé cuánto cuesta, pero que es un proyecto de educación para el país que puede ser muy satisfactorio, yo estoy absolutamente convencido. Muy bien, señores, vamos a dejar por acá y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Todo este tema.